minutos damos la bienvenida en nuestros estudios al alcalde de Nabón, el ingeniero Patricio Maldonado, quien también es el presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador. Semanas bastante agitadas vive Ecuador por una serie de situaciones. Se empezó con lo que fue una marcha pacífica de Cuenca, que se la matizó desde el gobierno con un estado de excepción para la provincia de la Azuay. Paralelamente venían ya de la mano una serie de mensajes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador al gobierno por la falta de pagos. Varios municipios están prácticamente paralizados, pues hay una importante deuda del gobierno. Y en cuanto a la provincia de El Azuay, la situación fundamental de la defensa del agua aparentemente no llega a ser debidamente interpretada por el gobierno, y este no es un tema exclusivo de Cuenca, es un tema de la provincia de La Azuay. Con este panorama, matizado por muchas otras cosas más que sería muy largo de mencionar, ingeniero Maldonado, nos encontramos terminando una semana bastante compleja para la ciudad, para la provincia y para el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación que vivimos, y vamos a hablar también sobre las aspiraciones que tiene la Asociación de Municipalidades del Ecuador, las necesidades, así como la respuesta o faltas de respuestas del gobierno nacional en el tema de financiamiento. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Qué gusto saludarle, agradecerle por el espacio, lo propio, Roxana. Saludar a todos los azuayos que nos siguen a través de su medio de comunicación. Creo que es razón de mucha preocupación para todos los azuayos, los cuencanos, el mirar cómo en estos últimos días se han venido desarrollando las cosas en nuestra provincia, en el país. Hace poco escuchábamos la noticia cómo la policía reprime sin control a ciudadanos que estaban en su justo derecho manifestando de forma pacífica. Y claro, penosamente hay un trato que no precisamente garantiza el derecho a levantar la voz, a defender lo que creemos que es un interés propio de los ciudadanos cuencanos, de los ciudadanos azuayos. Usted, y perdóneme la interrupción, dijo algo muy importante cuando se hizo, no recuerdo si fue la marcha de Quito o la marcha de Guayaquil, la segunda marcha del gobierno. Usted hizo un llamado público al gobierno señalando que los alcaldes del país, a pesar de sus necesidades, respetaban ese tipo de manifestación del gobierno, esa marcha oficialista, pero aspiraban también a que cuando les toque protestar y hacer uso de ese derecho, el gobierno tenga el mismo comportamiento con los municipios de Ecuador. Así es, como ecuatorianos es la aspiración que se tiene, que claro, constitucionalmente está establecido un derecho, y obviamente el derecho no puede ser solamente para un grupo y debe ser reprimido para con otros. Cuando se genera un descontento, cuando las acciones que toman nuestros gobernantes demandan un levantamiento de voz de la gente, hay que respetar. Por supuesto, cuando rebasan una barrera, habrá formas de reprimir, formas de detener este tipo de manifestaciones, pero no es el caso de la gente de Cuenca. Creo que todos hemos sido testigos. Rayan en lo absurdo, rayan en caer en situaciones que no obedecen a un comportamiento normal o que esté dentro de lo racional de las autoridades provinciales que representan al gobierno, y lógicamente esto se eleva a nivel nacional. Luego, en todo el aspecto que últimamente ha estado generando coyuntura, revuelo en mitad de los azuayos, de los cuencanos, creo que finalmente los comunicados que se han venido dando no solamente son ambiguos, sino bastante tibios y como que un poco evasores, ¿no? Creemos que, sí, ya lo decían, la ministra hace unas semanas había manifestado que la licencia se suspendía. Entendieron finalmente que esto no es razón de preocupación de pocas personas, sino haber visto ese bien llamado quinto río en las calles de Cuenca, mirar más de 120,000 personas que estuvimos ahí defendiendo un derecho que fue un hecho histórico, inédito realmente. Exacto, que fue entendiendo lógicamente hasta cierto punto apolítico, porque la gran mayoría, yo quiero entender que
el 95, 98% de personas que estuvieron ahí estaban totalmente desinteresadas de temas políticos, sino sintieron que es una causa justa que hay que defenderla. Por Pero esa además, razón, ingeniero, hay una serie de informaciones confusas. Habría ahí que intentar desentrañar la estrategia del gobierno. Sale el comunicado el día de ayer diciendo que se avanzará en la suspensión de la licencia ambiental, que no es además la aspiración de los cuencanos y las cuencanas, pero previo a ello le escuchamos y le pudimos leer al ministro o al viceministro de Minas, Javier Subía, quien en cambio decía que no se avanza en la suspensión de la licencia ambiental porque no había un pedido oficial, no se había formalizado, ni el alcalde ni el prefecto habían formalizado, decía el viceministro, esta petición, y por lo tanto estaba vigente. Bueno, ahí entenderíamos nosotros que el gobierno debe actuar por oficio. La petición se la ha hecho por el gran grupo, por una cantidad impresionante de personas, y por supuesto creo que ahí el señor gobernador debería actuar de oficio y no esperar a que las autoridades, que además no son las autoridades competentes, está clarísimo, quien administra el uso del subsuelo en nuestro país, así como el agua, es justamente el gobierno central a través de una de sus carteras de Estado. Y hay un detalle, se dejó una carta el día de la marcha en la gobernación de la SUAY con puntos claramente planteados por los organizadores de la marcha. Sí, se han generado, creo que, las acciones suficientes para que el gobierno tome cartas y pueda proceder de forma inmediata. Creo que se dejó muestra de que los cuencanos, los azuayos, cuando buscamos algo somos extremadamente organizados, orgánicos, y levantamos la voz con este justo derecho que nos ampara la Constitución, y creo que esto no va a parar. El gobierno nacional de una vez por todas debería no solamente generar una suspensión, entendemos que habrá limitaciones legales o jurídicas que estén de por medio, pero debería generar la nulidad de esta licencia, porque es lo que estamos esperando todos los azuayos. Luego, creo que también es importante que se reconozca este ejercicio histórico, como decía Gustavo. Justamente hoy tendremos reunión de Cámara Provincial convocada por el señor prefecto Juan Cristóbal Lloret, donde nosotros hemos propuesto y hemos pedido, se ha aceptado ya, para que hoy se declare en el Azuay el día cívico, digamos, se reconozca hoy en la Cámara Provincial, pero el día 16 de septiembre se reconozca como un día cívico en defensa de nuestra riqueza natural. Esperemos tener el apoyo de la mayoría de miembros de la Cámara, tanto alcaldes, alcaldesas y presidentes de juntas parroquiales, que son parte de este cuerpo edilicio. Lo propio, un poco entrando en detalle de este documento que han firmado 13 de nuestros pares. Yo quiero dar crédito a que esto que estoy casi seguro, no tengo la certeza lastimosamente, pero estoy casi seguro que esto no responde a la iniciativa de alguien de mis colegas alcaldes, sino este ejercicio se viene lastimosamente ejecutando. Estamos próximos a tener elecciones de los representantes para la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, y se ha venido generando una suerte de asfixia, de asedio por parte del Ministerio de Gobierno, de la Subsecretaría de GATS, donde se ha estado exigiendo permanentemente a los alcaldes del país para que firmen un documento en respaldo a la candidata que pues promociona el gobierno nacional, donde se ha venido exigiendo que se generen videos y documentos pidiendo incluso que se adelanten las elecciones y que se reforme el estatuto. ¿Quién es la candidata del gobierno? La alcaldesa de Muisne, la alcaldesa Yuri Colorado es la candidata de gobierno. Nosotros igual creo que hemos hecho un trabajo extremadamente interesante, donde hemos logrado democratizar los recursos prácticamente para todos los municipios, y sobre todo hemos estado para levantar la voz cuando se tiene que defender los intereses del municipalismo. Y esto obviamente les ha incomodado, y por esa razón es que nosotros no les somos cómodos, buscan silenciar, como ya pasó en Congope, en el consorcio de gobiernos provinciales, como pasó también en Comaga, en el consorcio de gobiernos amazónicos, y que penosamente hoy se han puesto en una actitud, les han obligado a posicionarse en una actitud totalmente sesgada, con una venda en los ojos, con una cinta en la boca, donde no pueden expresar sus inquietudes, sus preocupaciones. ¿Cómo no levantar la voz para defender a los 222 municipios, alcaldes y alcaldesas del país? Si hoy el gobierno central nos debe, ya prácticamente estamos cerrando el mes de septiembre, volvemos a caer en 3 cuotas del año 2025, en algunos casos una cuota del año 2023 y 2024. Millones de dólares. El día lunes se generó un pago para completar el mes de junio a los 222 municipios. El monto total es de 543.6
7 millones de dólares, recursos que deben estar transformados en obra social, en atender lo que el COTAD establece como competencias a nosotros los gobiernos locales. Queremos por un instante más para tratar de entender esa carta de adhesión de 13 alcaldes, entre otras cosas, decían estar de acuerdo con la elevación del precio del diésel y otros temas, pero evidentemente no fue una decisión orgánica, menos como AME, pero tampoco por parte de los partidos políticos con los cuales llegaron los alcaldes a posesionarse, digamos, a ganar la elección para sus cargos. Pues Unidad Popular, por ejemplo, que tiene alcaldes de su representación, puso una carta aclaratoria en el sentido de que no se trataba de una decisión de la organización. También la Revolución Ciudadana habló sobre la expulsión de 2 alcaldes del PAN y Guachapala por este acto. Sí. ¿Cómo se dio esta iniciativa? Usted dice que posiblemente son presiones del Ministerio de Gobierno. Yo vuelvo a insistir, Gustavo, esto no nace, yo he podido conversar con algunos colegas alcaldes y alcaldesas, y el sentir, lo que más o menos transmiten es la preocupación y es el condicionamiento que tienen. Sí, por supuesto, la gran mayoría son alcaldes que están cursando su primer periodo y obviamente tienen una aspiración política de ser reelectos para poder cumplir con su pueblo ante las múltiples necesidades, compromisos que se tienen, y obviamente en un acto esperanzador de que el gobierno pueda entregarle recursos extra presupuestarios, entendiendo el contexto provincial de que la gran mayoría de municipios, excepto Cuenca, somos municipios pequeños, que los recursos que nos corresponden por modelo de equidad territorial y que somos capaces de generar de forma autónoma no son suficientes para construir o para emplazar obras significativas que mejoren las condiciones de vida. Y ante esta realidad, siempre los alcaldes y alcaldesas se van a esperanzar en que lleguen recursos extra presupuestarios, llámese a través, sean recursos no reembolsables o a través de la capacidad de endeudamiento con el Banco de Desarrollo, y este es uno de los mayores condicionadores. Si haces esto, te puedo apoyar con un proyecto, el proyecto X que tienes presentado, pero si no haces esto, pues simplemente no te puedo apoyar. Yo quiero hacer público, por ejemplo, en esta semana me devolvieron a mí un proyecto del Plan Maestro de Agua Potable para nuestra cabecera cantonal, me devolvieron indicando que no tenía la suficiente capacidad de endeudamiento, cuando hemos venido trabajando ya en este ejercicio como 6 meses para mejorar la capacidad de endeudamiento y ser sujeto de este monto que representa el dignificar la vida de los ciudadanos de Nabón. Esto es evidente una represalia en función a nuestra posición, a una posición que es la posición lógica y objetiva además, porque nosotros estamos llamados a defender los intereses de nuestros conciudadanos, quienes a través de su voto, a través de su confianza, esperan siempre que sus autoridades puedan ser el eco o puedan ser la voz que ellos no pueden levantar en los diferentes espacios públicos, de los diferentes medios de comunicación, en los diferentes espacios de diálogo y de reunión, para ir generando desarrollo en los diferentes territorios nacionales. La ignorancia en estos temas, pero quisiera una explicación que creo que es importante para el público, ingeniero Maldonado. ¿Cómo funciona el Código Orgánico Financiero que se supone permite automáticamente que de nuestros impuestos, por supuesto, el gobierno dé las asignaciones a los municipios, y cómo encaja esto del modelo de equidad territorial? Bueno, los 222 municipios recibimos un porcentaje en función de los ingresos permanentes y no permanentes. 21% de los permanentes, 10% de los no permanentes. Es decir, si hay mayores ingresos para el erario nacional, hay mayores ingresos para los municipios. Si esto resta, en un efecto dominó, baja también los ingresos para los municipios. Esto va en función de los ingresos. Luego está establecido constitucionalmente, así como se direcciona porcentajes para educación, para salud, para obra pública, también está establecido para los gobiernos locales, porque nosotros tenemos 14 competencias que establece el COTAD. Entre ellas, las que más resaltan, por ejemplo, el dotar el servicio de agua potable, alcantarillado, desechos sólidos o recolección de basura, en términos sencillos, mejoramiento del espacio público, el mantenimiento de las áreas urbanas, entre muchos otros temas, transporte, por ejemplo, que también es una competencia de los gobiernos locales, y obviamente esto se debe regular y se debe atender
con recursos propios. No existe autoridad más cercana que conozca la realidad de los pueblos que no sea un alcalde o una alcaldesa. Nosotros somos los que construimos la patria. Por eso es que siempre nuestro logo ha sido: los municipios somos la patria, porque sí, alguien podrá decir el presidente de una junta parroquial o la presidenta es más cercana todavía, posiblemente, pero no cuenta con la estructura institucional y la estructura o el músculo financiero para atender lo que la gente necesita. Ahí vamos los alcaldes y alcaldesas, y por eso es que nosotros demandamos constantemente que se nos entregue los recursos que además tanto el COPLAFID cuanto principalmente la Constitución y el COTAD establecen que los recursos tienen que llegar de forma predecible, automática, transparente y a tiempo. ¿Y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Con los recursos, todavía se habla de una deuda importante. Querida Roxana, 543.7 millones de dólares a la fecha, no solamente del modelo de equidad territorial, sino por nuestra competencia de patrimonio, por IVA pendiente, por ley 047 que nos corresponde a los municipios de Cañar, Azuay, Morona, Santiago y Tungurahua. Y no estamos haciendo mención en lo que se debe por la ley amazónica, ¿no? Que, a decir de varios colegas alcaldes de la parte amazónica, podrían estar bordeando los 900 millones de dólares, que es un recurso en función de la producción y venta petrolera, que ellos reciben un porcentaje por cada barril de petróleo. Así es que es una situación crítica donde aquí se necesita. Nosotros no estamos para hacerle una oposición absurda al gobierno nacional, estamos para poder conversar y a través del diálogo poder llegar a acuerdos, a consensos. Sabemos que hay múltiples carteras de Estado que están desatendidas parcialmente también, pero nos incomoda escuchar, por ejemplo, que se elimine el subsidio del combustible diésel, que esto va a generar una mejor recaudación en términos de 1.100 millones de dólares, pero de forma inmediata o de forma paralela también podemos observar que empiezan a distribuir bonos que equivalen a 300 millones de dólares, que además, para nuestro sentir, no son lo suficientemente adecuados, porque un dato que es importante, en Ecuador, por ejemplo, claro, se dice, y por ejemplo el documento que han firmado mis colegas alcaldes, mis pares, dice que no se puede seguir subsidiando actividades ilegales como la minería, por ejemplo. Eso hace sentir o hace pensar que como ya se eliminó el subsidio al diésel, mañana no vamos a tener minería ilegal en el país, cuando todos los ecuatorianos sabemos que eso no es así. Posiblemente haya una lectura que esta es una cortina para desorientar, digamos, los verdaderos intereses. Luego yo les decía que caemos en una serie de problemas de carácter atávico que no logramos superar en Ecuador, más allá de las regulaciones que se intentan, Código Orgánico Financiero y otras leyes en donde debería haber equidad. No debería hacerse una selección por temas de carácter político, un tratamiento diferente, discriminado entre los municipios. Pues esta paralización, ¿a quién afecta? En definitiva, es a los habitantes de las ciudades, de las distintas provincias, con la paralización de obras públicas, el retraso en el pago de sueldos, el retraso en el pago a proveedores y, como usted ha señalado, incluso poniendo en riesgo servicios básicos como agua potable, recolección de basura y otros programas sociales. Por supuesto, solamente para terminar el tema de subsidios, el dato nos indica que en el Ecuador existen 413,000 vehículos que funcionan con el combustible diésel, pero de estos son 118,000 vehículos que están en el ejercicio del servicio de transporte público. La medida compensatoria no es lo suficientemente adecuada para decir que no va a haber una inflación sostenida, que no va a haber un incremento de pasajes y que la canasta básica no se va a incrementar. Hay otras opciones. Seguramente al presidente de la República, sintiéndose en una situación asfixiante económicamente hablando, creo que debería sentarse con los multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, quien es el mayor condicionador en nuestro caso, y decir, bueno, nosotros acá en Ecuador hemos aplicado un alivio financiero para los ciudadanos dada la situación económica. Lo propio, ese mismo ejercicio se debería hacer en macro, exteriorizar una petición de alivio financiero donde por un tiempo, qué sé yo, 1 año, 2 años, tengamos no necesariamente que desconocer una deuda que legalmente se habrá adquirido, pero que tengamos un tiempo donde no se cubra esa deuda, donde haya una prórroga, digamos, o un espacio que nos permita un poco de oxígeno y no tener que estar
tomando estas decisiones tan drásticas, porque es una tras otra. El IVA subió del 12 al 15, ahora es el diésel, mañana pues podrá ser seguir con la reducción del órgano estatal para bajar el gasto corriente y quién sabe qué otras decisiones. El tema del subsidio, de la eliminación del subsidio al diésel, el presidente ha dicho que habrá una compensación, que esta será temporal. Cuando concluya esta compensación, nuevamente se traslada el problema también a los gobiernos descentralizados. Eso es lo que dijo el presidente. Luego deberán asumir los municipios, que son competencia, de estos, el tema del transporte público. Así es, para regular la tarifa del transporte público, y creo que los alcaldes y alcaldesas del país no estamos en las condiciones de ponernos contrarios a nuestra gente, porque por un lado, si se sube la tarifa, se genera una afección directa a los bolsillos de los ecuatorianos. Por otro lado, si no se sube la tarifa, se genera una inconformidad y también una afección económica al sector transportista. Entonces, queda siempre sentarse. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el llamado público al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que nos podamos sentar conjuntamente y podamos analizar cuáles pueden ser las alternativas. La Asociación de Municipalidades, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y representantes de la sociedad, para poder llegar a acuerdos, o en su defecto representantes del sector transportista, para poder llegar a acuerdos que generen el menor impacto posible dentro de la sociedad ecuatoriana. Usted, como Asociación de Municipalidades del Ecuador, habla y representa a todos los municipios del país, pero hablemos de la provincia de la Azuay y la grave situación en la que nos encontramos. Recién el día martes de esta semana hablábamos de un grave incidente que tuvo que vivir un buen ciudadano, no podemos calificarlo de otra manera, un experto en ingeniería genética, una persona que venía a realizar su trabajo aquí en la provincia de la Azuay. Al regresar hacia Quito, cayó en una de las 50 trampas que quizá existen en la cuenca Girón Pasaje. Tuvo un gravísimo accidente en horas de la madrugada por las malas condiciones de la vía, salvó su vida por milagro. Tras el accidente estuvieron de inmediato los buitres, no hay cómo llamarlos de otra manera, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que, para resumir, le asaltaron en unos $700 en ese estado de indefensión. Ese es el tipo de servicios que tenemos aquí en la provincia de la Azuay. Lastimosamente, creo que la historia no miente, querido Gustavo, querida Roxana y queridos conciudadanos. Constantemente las autoridades de turno han estado levantando la voz y buscando que este centralismo que hace tanto daño al país finalmente se termine. Centralismo o bicentralismo, porque viven realidades totalmente diferentes Quito, Guayaquil, frente a lo que vivimos del resto de provincias. Creo que como poco, o por lo menos como hace 40, 50 años, las vías se han convertido en verdaderas trampas, como usted menciona, y que lastimosamente van cobrando ya un sinnúmero de vidas, de pérdida de vidas humanas y de daños materiales también por las malas condiciones. Creo que aquí sí los alcaldes y alcaldesas de la Azuay debemos hacer un espíritu de cuerpo y exigir al gobernador y exigir al gobierno nacional que se atienda estas condiciones inhumanas, estas condiciones de total desatención que tienen nuestras vías. No solamente pasa con la cuenca Girón Pasaje, pasa con la cuenca Molleturo, pasa también con la cuenca Loja en algunos tramos. Es decir, estamos nosotros prácticamente aislados o sitiados frente a la conectividad que debe tener, y siendo una provincia tan importante en el aporte para el erario nacional, siendo una provincia que históricamente ha sido productiva. Sabemos que uno de los rubros importantes en la construcción del presupuesto estatal es justamente las remesas, y es justamente la capacidad del suelo productivo que tiene la Azuay. Nosotros, en función de lo aporte que hacemos al país, pues definitivamente recibimos muy poco frente a lo que deberíamos ser atendidos. Cuando atravesamos hacia el norte, por ejemplo, nuestra provincia, y atravesamos el Austro, parecería que estamos entrando a otro país, porque las realidades son diferentes. ¿Eso por qué? Seguramente porque a las autoridades les gusta venir a pasear, dicen que Cuenca está bonito, pero claro, como llegan en aviones o en helicópteros, no viven la realidad que vivimos prácticamente todos los azuayos. Queremos agradecerle mucho por su presencia. A ustedes, Gustavo, Roxana, muchísimas gracias por la invitación. Declaraciones del ingeniero Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, alcalde de Nabón.